Muy buenos días, bienvenidos otra vez a la videoconferencia Zoom de la asignatura física. En días pasados, el martes, no la pudimos concluir debido a los múltiples problemas que tuvimos con la señal de internet en la Zoom. Hoy, jueves, como siempre hemos tenido planificado, realizaremos entonces la videoconferencia que estaba pautada para realizarse el martes. Por los problemas antes mencionados, no se pudo llevar a cabo. Como dijimos el martes pasado, hoy iniciamos el tema 4 relacionado con física de electricidad. Ya con respecto al tema 3, ya se cumplieron las dos tareas y falta solamente realizar la evaluación de cada una de las personas que enviaron sus tareas a la plataforma. En el transcurso del día de hoy o mañana estará lista esa evaluación. También recordarles a todos los estudiantes su participación en el evento que se está llevando a cabo en este momento relacionado con las ponencias que se han estado presentando dentro del marco de la primera jornadas técnicas y administrativas del Instituto o el Complejo Antonio José de Sucre y el Instituto de Tecnología Agustín Codazzi. La participación que tengan los estudiantes tendrá una nota del 5% dentro del tema 4 para completar con el 15% de la tarea evaluada número 1 o la tarea evaluada número 2, el 20% correspondiente al tema. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio, ¿verdad? Y a colocarnos, a ponernos a tono o en tiempo con la presentación de física de electricidad. Denme un momento para realizar, compartir la pantalla y buscar la presentación. En la videoconferencia anterior ya nosotros habíamos pasado por esta parte, una pequeña introducción de los fenómenos eléctricos y la importancia que tienen estos fenómenos en la vida diaria de las personas. Tenemos electricidad en muchas cosas, elementos, artefactos que utilizamos en la vida diaria. Reproductores MP3, televisores, motores eléctricos, computadores, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Correcto. Por eso es tan importante la electricidad. El tema 4 trata de darle una pequeña aproximación sobre algunos conceptos básicos de electricidad que más adelante, dependiendo de la carrera, ¿verdad?, donde esté usted, podrán ser o serán ampliados. ¿Correcto? Vimos una parte correspondiente a una pequeña historia, por lo que ha sido a través de la historia conocer los procesos eléctricos. En la antigua China, desde el año 2000 a.C., el magnetismo ya había sido observado. Uno podría decir que los estudios comienzan tratando de darle solución o conocer por qué algunos elementos o materiales son atraídos por otros materiales.
Los griegos en el año 700 a.C. conocían fuerzas magnéticas cuando observaban que la magnetita, ¿verdad?, y una piedra era atraída por el hierro. Observaban que se producía un campo magnético que permitía la atracción del hierro hacia esta piedra. De por sí, la palabra electrón se utilizaba para designar el ámbar. El ámbar era, pues, un material que tiene esa capacidad. Cuando se frota contra una superficie, una tela o un pedazo de cuero, y después se trata, con él se puede atraer pedacitos de papel o cualquier otra sustancia o elemento que pueda ser atraído. De hecho, la palabra magnético proviene de Magnesia. Era una provincia griega donde se encontró este elemento que se llama magnética. La primera vez que se descubrió, se tuvo conocimiento sobre eso, los griegos le pusieron magnetita a ese elemento porque se encontraba en la ciudad de Magnesia. ¿Ven? Todo tiene una secuencia a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. ¿Okay? A lo largo del tiempo se van acomodando las cargas, ¿verdad?, sobre los conceptos y nombres que pueden originar la explicación de un fenómeno físico, porque al final es un fenómeno físico. La electricidad es un fenómeno físico. En el siglo XIX, ¿verdad?, comenzó en firme el desarrollo de lo que es la electricidad y el magnetismo. Comenzaron los científicos a tratar de explicar estos fenómenos y cuál es su relación entre la electricidad y el magnetismo. Aquí vemos cómo en 1819 Hans Oster descubre que la aguja de la brújula se desvía si se coloca cerca de un circuito por el que se conduce una corriente eléctrica. Entonces, para 1819 existía el conocimiento de la electricidad y existía el conocimiento sobre elementos que producían magnetismo, que eran magnéticos. La brújula era uno de esos. Entonces, Oster notó que cuando un campo eléctrico se le acercaba un elemento cargado magnéticamente, este tendía o tiende o cambiaba su comportamiento normal. Recuérdense que una brújula sirve para indicarnos hacia donde se encuentra el norte geográfico de la Tierra. Esa brújula o ese elemento siempre está apuntando hacia el norte. Al acercarse un campo eléctrico, ella se desviaba hacia el campo eléctrico. ¿Okay? Luego, en 1831, Michael Faraday y Joseph Henry simultáneamente trabajaron, ¿verdad?, sobre lo que anteriormente Hans Oster había descubierto. Ahondaron más, consiguieron más experimentos, realizaron más experimentos para tratar de explicar estos fenómenos. Entonces, ¿cómo se mueve un imán cerca de un alambre cargado eléctricamente? ¿Verdad?
cuando se pone en movimiento un alambre cerca de un imán, se establece una corriente eléctrica. Entonces ya vemos que una carga magnética puede originar electricidad, origina electricidad. De hecho, dentro de los automóviles, usted tiene una representación física de esto en el alternador. El alternador es un elemento que en el automóvil genera electricidad en función del campo magnético que genera o que crea el alternador. Esa electricidad se genera a través de un campo magnético. Luego, en 1873, Maxwell, James Clerk Maxwell, aprovecha las observaciones, ¿verdad?, junto con otros experimentos para sustentar las leyes del electromagnetismo. Muy importante, ¿verdad? Se define que el electromagnetismo es el nombre que se le da al estudio conjunto de la electricidad y el magnetismo. En la ciencia, en la ayuda que tiene la física, ¿verdad?, para darle especificaciones, darle definiciones a los fenómenos eléctricos y magnéticos. Entonces, electromagnetismo es el estudio completo de la electricidad y del magnetismo. Maxwell, posteriormente, en el campo del electromagnetismo, fue de especial relevancia porque formuló las leyes fundamentales para explicar todas las formas de los fenómenos electromagnéticos. Fíjense, regresamos al punto inicial de física, regresamos a la idea original de física, regresamos a la parte donde nos definimos como la ciencia. Se define la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos de la naturaleza. Son fenómenos de la naturaleza que necesitan ser explicados, que necesitamos conocer para poder utilizarlos para bien o para mal. Estas interacciones electromagnéticas implican, de acuerdo a los experimentos realizados, que existen partículas que tienen propiedades. Y esas partículas tienen una propiedad que se denomina carga eléctrica. Un atributo que es tan fundamental como la masa. Lo vimos en el tema anterior de dinámica de partículas, la masa está asociada al movimiento. La carga eléctrica está asociada al movimiento de las partículas eléctricas a través de un conductor, cualquiera que sea el conductor, ¿verdad? Si los objetos son acelerados, ¿verdad?, como lo vimos en las fuerzas gravitacionales, acelerados por las fuerzas gravitacionales, las masas de los objetos son aceleradas por la fuerza gravitacional, debe existir fuerzas eléctricas que se encarguen de generar movimiento a los objetos cargados eléctricamente, a los objetos que tienen cargas eléctricas. Esta fuerza también causa una aceleración. Todas las descargas eléctricas que usted siente cuando frota su zapato contra una alfombra se debe precisamente a partículas que están cargadas en un material o en otro material y que saltan de un lado a otro del material. Un relámpago o una televisión, los elementos de una televisión, ¿verdad? ¿Por qué se produce? Porque existe un flujo de carga de partículas, un
flujo de cargas o un flujo de partículas que están cargadas eléctricamente, las cuales corren por todos los dispositivos o cables que se encuentren dentro del aparato, o en el caso del rayo, corren a través del aire, de la atmósfera, que es un conductor de electricidad. El rayo que usted ve es un flujo de cargas eléctricas en la atmósfera. Se mueve atraído por otro campo. Se genera debido a la carga de las partículas, a carga eléctrica de las partículas. ¿Okay? Inclusive, todas las partículas que forman un átomo, que están dentro de un átomo, están unidas precisamente por esa fuerza, por esas interacciones eléctricas que existen entre las partículas cargadas en el interior de los átomos. Entonces los átomos tienen partículas que veremos más adelante, que las definiremos más adelante, que están cargadas eléctricamente y se encuentran en el interior de los átomos, que son las partículas más pequeñas que conoce, por las cuales están formados todos los objetos en la inmensidad del universo. Vamos a definir ahora lo que es una carga eléctrica. Los griegos, 600 años antes de Cristo, descubrieron que cuando frotaban ámbar contra la lana es un pedazo de tela, ¿correcto? El ámbar, después de ser frotada, atraía otros objetos. ¿Okay? Atraía otro elemento que pudiera estar cargado eléctricamente, ¿verdad? O también repelían ese objeto que pudiera estar cargado eléctricamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno frota el ámbar contra un paño, en el caso que lo hicieron los griegos contra la lana, el ámbar se cargaba eléctricamente, adquiría una carga, había una transferencia de carga desde el paño, desde la lana hasta el ámbar. Había un flujo de estos elementos cargados eléctricamente de un lado a otro. Se producía un balance. Había un balance. ¿Okay? Después utilizaba este ámbar y podría traer pequeños pedazos de papel si lo ponía con respecto al papel. Entonces, cuando todos los materiales se comportan de esta manera, se dice que están electrificados o que se han cargado eléctricamente. Cuando usted apaga el televisor, usted lo puede notar. Apaga el televisor y pone el brazo frente a la pantalla del televisor y se dará cuenta en este momento que los pelos que tienen el brazo cambian de dirección hacia la pantalla del televisor. Esta propiedad es lo que sucede, ¿verdad? Es lo que define que un objeto esté cargado eléctricamente. La pantalla quedó cargada eléctricamente y al acercar el brazo trata de atraer los pelos de su brazo hacia la pantalla. ¿Okay? Esta propiedad es lo que permite realizar esto. Por lo general nosotros la definimos que usted está, la electricidad estática está funcionando en este momento. Las varillas de plástico
contra un trozo de piel, verdadera o falsa, son especialmente buenos para demostrar la electrostática, es decir, la interacción entre cargas eléctricas. Entonces, tanto el brazo como la varilla de plástico están cargados eléctricamente. Cuando se produce el frote, lo que hace es transferir partículas de un lado a otro. Se carga una y se carga la otra. Entonces, la figura que vamos a ver a continuación muestra este experimento. Tenemos el proceso dicho anteriormente explicado con un experimento donde una varilla de plástico que se frota contra piel, ¿verdad?, adquiere una carga. Esa carga eléctrica que adquiere, cuando se coloca frente a otra varilla, usted va a notar que la otra varilla trata de alejarse de la varilla que usted frotó contra el plástico. En ese momento define por observación que se están repeliendo, no se atraen. Es lo mismo que pasa cuando usted agarra dos imanes y lo coloca por los polos negativos, ambos extremos por los polos negativos. Usted va a notar que el imán se mueve hacia el otro lado. Hay una repulsión, no se atrae, se repele. Se frota esa barra de vidrio contra una lámina o un papel o un pedazo de seda, va a pasar lo mismo. Cuando lo coloque con respecto a la otra varilla de vidrio, ambas varillas se repelen. Quiere decir, por observación, que ambas cargas son iguales, positivas o negativas. Las dos varillas adquirieron cargas iguales, por eso es que se repelen. La diferencia, cuando usted la varilla de plástico frotada con piel y la varilla de vidrio frotada con seda, ocurre lo contrario. Cuando las acerca, se atraen. Quiere decir que existe una atracción. Son cargas diferentes y las cargas diferentes se atraen. De principio sucede en los imanes. El polo positivo atrae el polo negativo. Esa es otra verificación. Si esto no sucediera así, usted no tuviera, o su mamá no tuviera en la cocina todo ese poco de cositas que pone en la nevera. En la mayoría de las casas existen. ¿verdad? Todas las neveras tienen colocados adornos. Y para que esos adornos se puedan colocar en la nevera, todos esos aparaticos tienen un imán. Pero para que el imán se pueda pegar a la nevera, la carga de la nevera debe ser diferente a la carga del imán por donde usted está colocando que tiene pegado ese adorno, para que se puedan atraer y se puedan pegar. Si no son diferentes, no va a pasar eso. Las empresas que pintan automóviles utilizan el mismo procedimiento, utilizan la misma propiedad, cargan negativamente o positivamente la parte del metal y la pintura que tiene una carga diferente, al usted echarla sobre la mayor cantidad de partículas, se va a pegar al metal y usted ahorra pérdidas, ¿verdad? Elimina, disminuye las pérdidas de pintura y el automóvil queda mejor pintado. ¿Ok? Entonces, conclusión de esta parte. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen.
Esa es la conclusión principal de esta primera parte. Cargas positivas se repelen entre sí, al igual que dos cargas negativas. Y una carga positiva y una carga negativa se atraen. Eso es lo referente a carga eléctrica. Entonces, las cargas eléctricas forman parte importante dentro de toda la explicación del fenómeno eléctrico que vamos a ir conociendo poco a poco. Para llegar más a entender esto, debemos entender cómo está conformada la estructura de la materia, cómo estamos nosotros conformados, cómo está conformado todo en el universo. Y para llegar a eso tenemos que conocer cómo está conformado el átomo, que es, vamos a decir así, la parte más pequeña que conforma a todos los seres, cosas, etcétera, etcétera, que existen en la naturaleza. Todo está formado por átomos, correcto, unidos en estricto balance. Imagínense el universo y los planetas como el átomo. Todo tiene la misma configuración. El universo y nosotros tiene la misma configuración. ¿Qué ocurre en realidad cuando se da el proceso de frotamiento con el cual se produce el fenómeno de electrificación? La pregunta se la realizó Benjamin Franklin, ¿verdad? Ya que él pensaba que todos los cuerpos contenían una determinada cantidad de fluido eléctrico que servía para mantenerlos en un estado sin carga. Acuérdense que Benjamín también realizó experimentos con electricidad. El famoso papagayo o el famoso polentín que colocó, que elevó con una llave en un día de lluvia o de tormenta y que un rayo tocó al volantín, al papagayo, y generó a través del cable que lo unía electricidad hasta la llave. La llave quedó cargada eléctricamente por ese proceso. Entonces, de acuerdo a todas las observaciones que él realizó, él postuló que cuando dos sustancias diferentes se frotaban entre sí, una de ellas acumulaba un exceso de ese fluido eléctrico y quedaba cargada positivamente, mientras que la otra perdía fluido y quedaba cargada negativamente. Se cumple lo que hemos venido hablando siempre. El balance de energía se cumple en todo momento. No se transforma, sino que se balancea, no se pierde. Lo que uno pierde, la otra lo gana. No desaparece, por decirlo así, como dice la ley de la energía. La materia o la masa no desaparece, se transforma. Existe un balance. Lo que pierde en un sitio lo gana en otro para poder mantener ese balance. Cuando frota, carga pasa de un lado a otro y el otro pierde la carga que necesita para poder mantener el balance. Entonces, actualmente ese fluido que denominaba Benjamin Franklin, ¿verdad? Es lo que se conoce, ¿verdad?, como las pequeñas cantidades de electricidad negativa llamadas electrones.
Ese fluido es lo que se conoce como los electrones de carga negativa. Entonces, a eso era que se refería Benjamin Franklin cuando decía que perdía fluido y quedaba cargada negativamente. Los electrones de carga negativa pasaban de una sustancia a otra o de un objeto a otro cuando se frotaban entre sí. Había una pérdida y había una ganancia del otro lado. Entonces, ahí tenemos una figura donde vemos la estructura subatómica, ¿verdad?, de un átomo. ¿Cómo está conformado un átomo? Y vemos que tenemos tres elementos principales que conforman el átomo. Vamos a verlo por encima para que entendamos esta parte. Un protón que tiene carga positiva, que es el elemento de carga positiva en el átomo. Un neutrón que no tiene carga, que es neutro, por eso se llama neutrón. Y un electrón que tiene carga negativa, el elemento que tiene carga negativa. Ambos tienen un valor de masa. Como ven, es bastante pequeño. En el caso del protón y del neutrón, la masa es igual, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Como ven, pequeñísimo, casi ni se observa a vista normal. Necesitamos algo para poder observarlo o necesitamos un aparato para saber que eso existe ahí. Y el electrón con carga negativa, que tiene una masa mucho mayor que el protón y que el neutrón, que es de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Perdón, es más pequeño, no es más grande. 10 a la menos 31 es mucho menor que 10 a la menos 27. Entonces, un electrón es más pequeño que un protón y que un neutrón. Pero fíjense, la potencia de este elemento que genera carga eléctrica. Entonces, la teoría atómica moderna nos habla que todas las sustancias están conformadas por átomos y moléculas. Todas en el universo mismo está conformada por átomos y moléculas. Si hiciéramos una aproximación del universo, las galaxias y todo, veríamos que representan prácticamente lo mismo que una sustancia en esta vida. Átomos y moléculas conforman todas las sustancias en el universo. Su estructura se describe en términos de tres partículas que ya vimos: electrones, protones y neutrones. Los protones y neutrones forman el núcleo, que es pequeño y muy denso, cuyas dimensiones, el núcleo tiene dimensiones del orden de 10 a la menos 15 metros. Y los electrones siempre están rodeando al núcleo. Están dando vueltas, están moviéndose alrededor del núcleo. Al igual que los planetas, están moviéndose alrededor del Sol. Si nosotros hacemos una analogía del átomo con el sistema planetario, todos se mueven alrededor del Sol, todos esos elementos, los electrones, se mueven alrededor del núcleo. Y tienen a distancias que se encuentran del orden de 10 a la menos 10 metros. Entonces, cada elemento tiene una cantidad de electrones y una cantidad de protones
y neutrones que forman el núcleo. Y vemos cuánto es el valor de la masa de un electrón, cuánto es el valor de la masa de un protón y cuánto es el valor de la masa de un neutrón. El protón y el neutrón tienen la misma masa y la masa del electrón es mucho más pequeña que la del protón y del neutrón. Esto que estamos viendo acá es la teoría básica de lo que más adelante, si alguien lo llega a estudiar, la base de la energía nuclear. Esta es la base científica de los procesos que construyeron las bombas atómicas. Esto es la base de los procesos para la generación de fuerza electromotriz en función de la energía atómica. Tan peligrosa y tan bondadosa como el hombre lo quiera hacer. En la naturaleza no hay nada malo, solo existe cómo se maneja. Todo depende de la bondad o la maldad, cómo se manejen los conocimientos en la naturaleza. Tenemos otra lámina donde vemos diferentes átomos. Un átomo neutro de litio, un ion positivo de litio y un ion negativo de litio. La cantidad de electrones que tiene, como ven, pueden ser varios. Por eso depende de la densidad y de la característica del material. Cómo se distribuyen en cada elemento del átomo. Y llegamos a lo que hemos venido hablando. Llegamos al balance. Y vemos el principio de conservación de la carga eléctrica. Principio de conservación de la carga. La suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante. Eso lo hemos oído antes. Lo hemos oído en la fuerza. La primera ley de Newton se basa en esto. La sumatoria de las fuerzas es igual a cero cuando estamos estáticos. ¿Correcto? Igual pasa con la masa, igual pasa con la energía. Entonces, en un sistema cerrado, la suma algebraica es constante. La suma algebraica es cero. Debe estar balanceado para que no exista, ¿verdad?, generación de energía. Entonces, el principio básico de la bomba atómica fue ese: generar energía rompiendo el balance de los átomos. Al romper el balance de los átomos se genera la energía que es capaz de producir semejante cantidad de calor. Si se frota una varilla de plástico con un trozo de piel, ambas sin carga al inicio, la varilla va a adquirir una carga negativa, pues toma los electrones de la piel y la piel adquiere una carga positiva de la misma magnitud. Se rompió el balance en ese momento, pero pasó de un lado a otro. De ahí que no cambie la carga eléctrica total en los dos cuerpos tomados, porque el balance se tiene que conservar, porque la diferencia debe ser igual a cero, la diferencia debe ser constante. Solo hubo un movimiento de un sitio a otro. Entonces, la carga no se crea ni se destruye,
se transfiere de un cuerpo a otro. En fuerza, en dinámica de partículas lo vimos. La fuerza no se crea ni se destruye. La masa no se crea ni se destruye. Solo se transfiere. Solo de un cuerpo a otro. Existe un balance. Se tiene que conservar la cantidad total en el sistema. El sistema no se destruye. No se crea. Solo se balancea. Ese es el principio básico de todo conservación de carga, energía y masa y fuerzas en el universo. La magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga. Toda cantidad de carga eléctrica siempre es un múltiplo entero de esta unidad básica. O sea, la carga está cuantizada. Como dijimos, la carga de cualquier cuerpo siempre es igual a cero o a un múltiple entero, negativo o positivo de la carga del electrón. Esos son los dos principios básicos de la carga eléctrica. La carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un sitio a otro porque debe existir un balance. La suma algebraica debe dar cero o debe ser constante. Correcto. Vamos a ver ahora la ley de Coulomb. En 1784, Charles Augustin de Coulomb estudió en detalle las fuerzas de atracción de partículas que estuvieran cargadas, ¿ok? Positivas o negativas. Y utilizó una balanza, ¿verdad? Esa balanza es de Oster, del científico que vimos anteriormente. Una balanza de torsión, ¿verdad? Para medir la variación de la fuerza con respecto a la separación y la cantidad de la carga. Ojo, va a medir fuerza eléctrica con respecto a las cargas y a la separación entre las cargas. Hicieron varios experimentos para medir eso. Entonces, esta separación, que la denominó R, ¿verdad? Se definió como la distancia en línea recta entre sus respectivos centros de carga. ¿Ok? Y la cantidad de carga la consideró como el número de electrones o de protones, que son los que tienen cargas positivas y negativas, ¿verdad? Que son los que generan electricidad que hay en un elemento, en un cuerpo determinado. ¿Qué descubrió Coulomb cuando realizó cada uno de los experimentos asociados a la distancia, a la cantidad de carga? Descubrió que la fuerza de atracción o de repulsión, atracción, cargas diferentes, repulsión, cargas iguales, entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Eso fue lo que descubrió el señor Charles Augustin de Coulomb, lo que definió la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos cargas. ¿Correcto? Y escribió la fórmula. A partir de los experimentos
¿verdad? Coulomb definió lo que se conoce como fuerza eléctrica, algo similar a lo que es la fuerza de gravitación universal, ¿verdad? Donde la fuerza eléctrica es igual a una constante que él definió multiplicado por el producto de las magnitudes de las cargas, de las dos cargas, dividido entre la distancia entre las dos cargas elevado al cuadrado. Eso es lo que es la ley de Coulomb. Fuerza igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 dividido entre R elevado al cuadrado. La constante la definió o le dio el valor de 8.9876 por 10 a la 3 Newton por metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. Definió una variable que denominó Coulomb. ¿Ok? Y esa variable K no es más que 1 sobre 4 por pi por E sub 0, donde E sub 0 vale 8.8542 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. El inverso de lo que es K. Entonces, completando la fórmula y poniéndola más extensa, la fuerza eléctrica es igual a 1 sobre 4 pi por E sub 0 multiplicado por Q sub 1 por Q sub 2 en el caso que tengamos dos cargas positivas o negativas, o ambas positivas o ambas negativas, dividido entre la distancia entre esas cargas. Eso es lo que se conoce como la ley de Coulomb. Eso es lo que determina el valor de la fuerza eléctrica que existen entre dos cargas. ¿Ok? Eso fue lo que los experimentos que realizó Coulomb sobre en esa máquina de torsión. Eso fue lo que llegó a la conclusión de la definición de lo que es fuerza eléctrica. Y lo definió como la ley de Coulomb. Entonces, resumiendo, la fuerza eléctrica que se origina entre dos cargas, ¿verdad? Es igual a una constante K sub E multiplicado por el producto de las dos cargas dividido entre la distancia en línea recta que existe entre las dos cargas elevado al cuadrado. Si la comparamos con la fuerza de gravedad, tenemos prácticamente la misma ecuación. Porque la fuerza de gravedad es la constante gravitacional por el producto de las dos masas entre la distancia que existe entre las dos masas. Similar a lo que es la fuerza de gravedad. Ambas son fuerzas. ¿Ok? En el sistema internacional, las unidades, ¿verdad? Las definimos, el nombre de esa unidad para definir fuerza eléctrica la definimos como Coulomb. El valor de la carga. Una unidad de carga se expresa en coulombs. Un coulomb es 6.25 por 10 a la 18 electrones. Un microcoulomb es igual a 10 a la menos 6 coulomb. Tenemos una tabla donde conocemos el valor de la carga y de la masa de los elementos principales que forman un átomo. ¿Cuánto vale una carga para el electrón? Que es igual a la carga del protón. Ambos tienen 1.602 por 10 a la menos 19. El neutrón no tiene carga porque es neutro. Lo único que tienen carga son el electrón, que es negativo, y el protón, que es positivo. Y la masa para cada uno de esos elementos.
La masa del electrón es más pequeña que la masa del protón y del neutrón. Influencia más el protón, el neutrón, al electrón, porque es lo que mantiene dando vueltas el electrón sobre el núcleo, por el núcleo del átomo. Igual pasa en la Tierra. Es como si yo dijera que el neutrón y el protón son la Tierra y la Luna es el electrón. O el Sol en el sistema solar vendría a representar el núcleo del átomo y los planetas vendrían a representar los electrones girando alrededor del núcleo del Sol. Vamos a ver el concepto de campo eléctrico. ¿Qué es un campo eléctrico? Michael Faraday hizo los primeros experimentos de su relación con las fuerzas eléctricas. Entonces, un campo eléctrico existe en una región del espacio que rodea a un objeto con carga. Si existe un objeto con carga eléctrica, debe existir un campo eléctrico, por sine qua non. Si existe un objeto imantado, debe existir, y de hecho, existe un campo magnético. Similar. Es la misma teoría y es la misma conclusión. Un elemento cargado eléctricamente genera un campo eléctrico en la región del espacio que rodea al objeto con carga. Si existe una carga fuente, esa carga fuente genera un campo eléctrico. Cuando otro objeto con carga entra en ese campo, debe producir una alteración. Esa alteración, ¿verdad? Por su entrada genera una fuerza eléctrica. Tenemos una figura, un elemento cargado positivamente, donde se le acerca otro elemento cargado positivamente que va a generar una fuerza eléctrica de repulsión. Esa fuerza eléctrica se origina porque los elementos se repelen. El campo eléctrico generado por los elementos genera esa fuerza eléctrica de repulsión. Entonces, el campo eléctrico que es provocado por la carga fuente en la carga de prueba se define como la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba por carga unitaria. O para mayor claridad, el vector E del campo eléctrico en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba positiva que es colocada en ese punto, dividida entre la carga de prueba. Ya tenemos otra definición. Entonces, la definición de carga eléctrica o de campo eléctrica es igual a la fuerza eléctrica dividida entre la carga de prueba. Eso es lo que define el campo eléctrico. ¿Cuándo se genera campo eléctrico entonces? Cuando una carga, un campo, se le aproxime un elemento con carga, definimos ese campo eléctrico en función de la fuerza. Entonces, la intensidad del campo está en unidades de Newton por Coulomb. Eso es lo que se define en unidades el campo eléctrico. Entonces, en resumen, campo eléctrico no es más
que la fuerza eléctrica dividido entre la carga de prueba. Carga de prueba que yo acerqué al material cargado eléctricamente que tiene un campo eléctrico. Si usted conoce el campo eléctrico en cierto punto, o la ecuación se reacomoda y le da la fuerza experimental. En palabras sencillas, el campo eléctrico no es más que la fuerza de atracción o repulsión que genera el campo eléctrico sobre una carga de prueba. Así de sencillo. Entonces, fuerza va a ser igual entonces a carga por campo eléctrico. Esta carga puede ser positiva o puede ser negativa. O sea, quiere decir que puede existir una fuerza eléctrica de repulsión o una fuerza eléctrica de atracción. Si la Q es positiva, la fuerza experimentada por la carga tiene la misma dirección del campo. Si es negativa, la fuerza tiene dirección opuesta. Si es positivo, se van a repeler. Si ambos tienen la misma carga, se repelen, positivas o negativas. Pero si ambos tienen cargas diferentes, se van a atraer. Entonces, la fuerza con que se atraen o se repelen es lo que se conoce como la fuerza eléctrica. Es lo que define la fuerza eléctrica. No hemos variado. La ley de Coulomb especifica lo mismo. Deben existir dos cargas para poder generar campos eléctricos, fuerzas de atracción o de repulsión, fuerzas positivas y fuerzas negativas. Esta lámina nos muestra ecuaciones asociadas tanto a fuerza como a campo. Puedo definir también entonces el campo como la constante K multiplicado por la carga dividido entre la distancia que existe entre ambas cargas. Si tengo una carga de prueba donde el campo es F sobre Q sub 0, al sustituirlo en la primera ecuación de F de 1 de K por Q sub 0 sobre R cuadrado, obtengo una ecuación asociada al campo eléctrico. Ya tenemos tres ecuaciones. Ley de Coulomb, fuerza, campo eléctrico asociado a la fuerza y una relación entre las dos anteriores que me definen también el campo eléctrico. Como debe existir un balance en un sistema donde existen varias fuerzas, se debe cumplir lo mismo que vimos en fuerza. La sumatoria, mejor dicho, el campo eléctrico no es más que la constante multiplicada por la sumatoria de las Q sub I sobre las distancias elevado al cuadrado. El balance debe ser igual a 0 o debe ser constante. Eso es lo que están especificando las ecuaciones. La sumatoria de toda la carga no es más, o toda la carga total, o mejor dicho, el campo eléctrico total no es más que la sumatoria de los campos de cada uno de los elementos asociados a cada una de las cargas que se encuentran dentro del sistema. Y llegamos a lo que definimos como corriente eléctrica.
Todo eso está muy bien hasta allá. Conocimos la parte interior del átomo. Conocimos cómo se origina una fuerza eléctrica. Conocimos lo que es carga. Conocimos lo que es campo eléctrico, fuerza eléctrica, estructura del átomo, los elementos que forman el átomo. Ahora vamos a conocer qué es lo que se define como corriente eléctrica. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como cargas en movimiento de una región a otra. Entonces, la corriente eléctrica es todo movimiento de carga de una región a otra. Cuando este desplazamiento se origina en una trayectoria o a través de un conductor, es lo que se conoce como circuito eléctrico. Lo que usted tiene en su casa, el circuito eléctrico completo de su casa, no es más que el elemento por donde transita una corriente eléctrica. El elemento por donde, o el sistema por donde se mueve el flujo de electrones a través del sistema. Eso es lo que se conoce como circuito eléctrico. Y la cantidad de flujo depende del material a través del cual pasan las cargas. En todos los circuitos eléctricos de su casa, ese material es el cobre. ¿Será mejor el cobre para eso? Pueden existir otros materiales y de hecho existen. Pero para un circuito eléctrico en el hogar es el más económico y el que nos facilita ese movimiento de cargas y de electrones a través del circuito. Entonces, el flujo de carga depende del material y ese flujo determina una diferencia de potencial que existe de un extremo a otro. Desde el inicio al final, eso determina una diferencia de potencial. En una pila existe flujo de electrones de un lado a otro. Eso determina una diferencia de potencial que uno va a medir con el aparato que utiliza para medir esa diferencia de potencial. ¿Cuánto es el voltaje que usted tiene? En su casa utiliza dos, 110 y 210. Lo que uno conoce para los aires acondicionados o para cualquier artefacto eléctrico sencillo que usted utilice, 110, y para un aire acondicionado 210. ¿Correcto? Lo que usted determina y que usted conoce como corriente eléctrica, a la cual hay que tenerle miedo porque puede ocasionar bastante daño. Tenerle miedo, respeto, más no aprender a manejarlo. A medida que más se aprende a manejarlo, usted le tiene más respeto y tiene más cuidado en manejarlo. Hoy había una charla muy interesante sobre eso en la jornada. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad en trabajos eléctricos? ¿Cuáles son esas normas que se deben cumplir, que muchos de nosotros no cumplimos? Entonces, ¿cómo definimos con mayor precisión lo que es una carga eléctrica? O lo que es la corriente eléctrica, perdón. La corriente eléctrica es la proporción a la cual circula la carga a través de esta superficie. Cantidad de electrones que se mueven a través de la superficie. Corriente eléctrica. Eso es lo que es corriente eléctrica. Flujo de electrones, flujo de movimiento de una carga de una región a otra. Eso es corriente eléctrica. Toda corriente eléctrica tiene una intensidad, tiene un valor que está definido por la variación de la carga por unidad de tiempo. Entonces,
la intensidad de corriente no es más que el flujo por unidad de tiempo. Cuánto esa carga circula en un lapso de tiempo. Eso es lo que se conoce como intensidad de corriente. La intensidad promedio no es más que la carga que pasa a través de un punto por unidad de tiempo. Eso es lo que nosotros medimos con el aparatito. ¿Correcto? La intensidad de corriente promedio. Ese movimiento de electrones a través del elemento que permite el paso, esa cantidad medido en función del tiempo. Entonces, la unidad de intensidad se conoce como el ampere. Eso es lo que mucha gente dice en electricidad, que es lo que nos mata, que es lo que nos golpea. Tantos amperios. Eso es lo fuerte de la corriente eléctrica. El voltaje es la diferencia potencial entre dos puntos. La intensidad de corriente es lo que va en ese flujo de carga. El ampere es igual a un coulomb, que es el valor de la carga, dividido entre la unidad de tiempo, que es el segundo. Un ampere es un coulomb sobre segundo. Y su nombre lo recibió de acuerdo o en honor al científico que lo descubrió o que lo desarrolló, que se llamó André-Marie Ampère. Para los circuitos de radio y televisión, esa unidad es más pequeña y se define como el microampere, que no es más que 10 a la menos 3 amperes. El miliampere o el microampere, que es 10 a la menos 6 amperes. Existe otra unidad que utilizamos en los computadores que se conoce como el nanoampere. La cantidad de flujo eléctrico, de intensidad de corriente a través del computador lo manejamos con el nanoampere porque es muy pequeño y es 10 a la menos 9 amperes. Entonces, ya definimos lo que es intensidad de corriente. Definimos lo que es corriente eléctrica. Un ampere, una intensidad de corriente, es igual a la variación de carga por unidad de tiempo. O la diferencial de la carga entre la diferencial del tiempo. Desde el punto de vista matemático. ¿Correcto? Y la unidad de medición del ampere, que es igual a un coulomb sobre segundo. Existe otra propiedad que se conoce como velocidad de deriva. La velocidad deriva de las cargas en movimiento. ¿Con qué velocidad se mueven esas cargas dentro del conductor? Dentro del campo. Esta velocidad tiene la misma dirección del movimiento, al igual que en fuerza, en dinámica de partículas. La velocidad tiene la misma dirección del movimiento, al igual que la aceleración. ¿Ok? Ahí vemos otras ecuaciones donde la diferencial de la carga no es más que Q multiplicado por N por el área, por la velocidad de deriva, por la diferencial del tiempo.
Eso es igual a N cube de área de T. ¿Correcto? También debemos conocer, tenemos otra propiedad que conocemos como densidad de corriente, definido como J, que no es más que la intensidad de corriente dividido entre el área. Estas láminas se encuentran ya en la plataforma Saya. ¿Okay? Ahí usted las puede leer con más calma. Tenemos una expresión general para la corriente. Yo puedo definir también la intensidad de corriente, que es de Q sobre dt, igual a N por Q, que es la carga, por la velocidad de deriva, por el área de sección transversal del elemento por donde circula la corriente eléctrica. Eso es lo que es el área. ¿Y qué es N? Que es el otro término que falta en la ecuación. Eso es lo que se conoce como la concentración de partículas que circulan por esa área de sección transversal del elemento por donde circula la corriente eléctrica. ¿Okay? Eso es lo que define la ecuación. La ecuación de intensidad de corriente también se puede definir como el producto de la concentración de los elementos de carga multiplicado por la carga base que origina, ¿verdad?, por la velocidad de deriva que llevan esas cargas, por la sección de área transversal por donde circulan esas cargas. Eso es lo que es intensidad de corriente. Y la densidad de esa corriente, ¿verdad?, un valor de densidad de fluido, que es intensidad de corriente sobre área de sección transversal, también la puedo definir como la concentración de elementos de carga por la velocidad de deriva. Otra ecuación más para el tema. Les aconsejo que tengan su formulario o chuletario a la hora de resolver los ejercicios. Vayan haciéndolo y definiéndolo y poniéndole sus nombres a cada una de las formas. Llegamos entonces a una ley muy importante y vamos a conocer unas propiedades que se utilizan mucho en corriente eléctrica, desarrollados en la ley de Ohm. ¿Qué ocurre cuando las cargas en un conductor no están en equilibrio? En cuyo caso existe un campo eléctrico en el conductor. Suponga un conductor de área de sección transversal A que transporta una corriente I. La densidad de corriente J en el conductor se define como la intensidad de la corriente dividida entre el área. Se lo habíamos definido anteriormente. ¿Ok? Esta expresión, que se conoce como densidad de corriente, es uniforme solo y si la superficie de la sección transversal es perpendicular a la dirección de la corriente. La densidad de la corriente va en este sentido y la densidad de corriente es perpendicular a esa dirección. Entonces, yo puedo definir la densidad de la corriente también como en función de una propiedad que se define como conductividad. La conductividad no es más que la facilidad que tienen esos elementos de circulación
circular a través del elemento que transporta corriente eléctrica, del elemento que tiene una sección de área transversal. Entonces, la densidad de corriente estará definido por la conductividad multiplicada por el campo eléctrico. ¿Ok? Eso es una constante de proporcionalidad. Entonces, la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Esa facilidad de movimiento, por eso es que cuando un elemento le dice más conductivo que otro, es porque permite más el paso de electrones a través del elemento. El agua tiene mayor conductividad que la tierra por las sales que contiene el agua. Son más conductores. En la industria petrolera, esto es la base de los registros eléctricos de formación. Aquellos que uno baja en un pozo para saber en qué parte se encuentra agua y en qué parte se encuentra petróleo. Como el agua es más conductiva, el registro tendrá mayor respuesta al agua que al petróleo, que es menos conductivo. Entonces, la conductividad es esa facilidad de movimiento del flujo de electrones a través del conductor. ¿Ok? Aquí tenemos otra propiedad, que es la diferencial de potencial. Diferencia de potencial en función de la ley de Ohm, que fue descubierta en 1826 por el físico George Simon Ohm. ¿Y cómo afirma? ¿Qué es lo que afirma Ohm? Dice, la relación de la densidad de corriente al campo eléctrico es una constante definida como conductividad que es independiente del campo eléctrico que produce la intensidad de corriente. Tenemos un segmento de un alambre. La diferencia de potencial, ¿verdad? En ese segmento de alambre no es más que el voltaje que existe final e inicial. E es voltaje. La diferencia de potencial es la diferencia de voltaje que existen al inicio y al final en un alambre que tiene un campo eléctrico y una intensidad de corriente. Y depende del campo eléctrico por la longitud. La diferencia de potencial es campo eléctrico por longitud. Y se expresa de esa forma. Pero la vamos a definir con otra propiedad que se conoce como resistividad o resistencia. Resistencia, definida como R, va a ser igual a L dividido entre la conductividad por el área de sección transversal. Por supuesto, un material es más conductivo y la parte contraria es que ese material sea resistivo. Quiere decir que la resistividad es inversamente proporcional a la conductividad. Si es más resistivo, quiere que es decir, es más. ¿Okay? La resistencia al conductor es definida como la relación de la diferencia de potencial
aplicada a un conductor entre la corriente que pasa por el mismo. Entonces, la resistencia no es más que la diferencia de potencial entre la intensidad. O dicho de otra manera más sencilla, que usted conoce esa ecuación. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esa es la ecuación que usted ha conocido desde bachillerato. Entonces, la diferencia de potencial de un voltio a través de un conductor va a originar una corriente de 1 ampere. La unidad de medida de resistencia es el ohmio. Quiere decir, viendo un ejemplo, que si un aparato doméstico conectado a una fuente de 120 voltios de diferencia de potencial entre el voltaje inicial y el voltaje final, esa diferencia de 120 voltios, este conduce una corriente de 6 amperios. Por lo tanto, su resistencia será de 20 ohmios. 120 entre 6 nos va a dar 20. Entonces, la diferencia de potencial son los valores de la potencia en un conductor al inicio y al final del voltaje al inicio y al final. Es una diferencia de potencial que usted mide entre dos puntos, tiene una diferencia de potencial. 120, 110, 210. ¿Ok? Ese flujo de corriente a través del conductor, el elemento puede ser conductivo o resistivo. Conductivo, la facilidad de moverse, y la resistencia de impedir ese paso de corriente, disminuir ese paso de corriente. ¿Ok? Entonces, un elemento puede ser más conductivo, menos resistivo. Más resistivo, menos conductivo. Porque son inversamente proporcionales. Para usted tener control de esa corriente, tiene unos elementos que se conocen como resistores, que controlan la corriente, disminuyen esa corriente en el sistema. Para eso son las resistencias, para eso son los resistores. El valor que usted mide, lo mide en ohmios. El voltaje en voltios, la intensidad de corriente en amperios. Cada elemento que usted ve en un circuito se define o lo puede definir mediante el código de color. Cada elemento de esos de resistores tiene un código de colores que define el tipo, cantidad de corriente que puede permitir todo eso. ¿Cómo se definen? En la figura que tenemos en la lámina. Entonces, la resistencia no es más que L dividido entre la conductividad por la sección de área transversal del conductor. Dicho de otra manera, resistencia igual a voltaje sobre intensidad. O, como la ha conocido, voltaje igual a intensidad por resistencia. Ahí tenemos una lámina donde un resistor muestra todos los colores y la tabla de color para cada uno de esos resistores. Entonces,
La resistividad es el inverso de la conductividad. Y la conductividad es el inverso de la resistividad. La resistencia la puedo definir en función de la resistividad como resistividad por L dividida entre la sección de área transversal. Cada resistor tiene una cantidad de colores. Ese trabajo lo puede realizar como investigación. ¿Qué significa cada uno de esos colores? ¿Qué valor me da? ¿Qué valor me da cada resistor y cada color? ¿Qué significa cada uno de esos? Aunque ahí en la lámina ya le dice. El último color le da tolerancia. Y el penúltimo, el multiplicador por 10. Valores de 10 para tener el valor de el resistor. ¿Cuánto debe medir ese resistor? Ahí está especificado en la tabla. Existen materiales, una tabla de materiales donde presentamos la resistividad en ohmiómetros de cada elemento para plata, cobre, oro, aluminio. Como ve, la plata tiene menor .7 por 10 a la menos 8, 1.59 por 10 a la menos 8. El cobre tiene más resistividad que la plata. El oro tiene más. El aluminio igual. El tungsteno es mucho mayor. El hierro es enorme. Cada elemento tiene mayores valores de resistividad. Como ven, la plata es el menor resistivo que el cuarzo. El cuarzo es el elemento que tiene mayor resistividad. La plata debe ser más conductiva, de acuerdo a esto. Y el cuarzo tiene que ser menos conductivo. El cobre está colocado de segundo. Por eso es que se utiliza ese elemento. Aunque por esa parte, ¿verdad? Es menos resistivo, más conductivo y se consigue más en la naturaleza que la plata. Es más fácil de trabajar económicamente. Se pueden utilizar los dos. Se utiliza más el cobre porque es el que más se consigue. Son las 11:50. Vamos a parar por hoy y continuamos el martes de la semana que viene con las clases de electricidad. Hemos terminado por hoy. Esta presentación será cargada en el sistema Saya para que la analicen, para que se hagan sus preguntas y puedan ser respondidas si existen dudas en la próxima clase o en los foros de la plataforma. Hemos terminado por el día de hoy. Continuamos el martes de la semana que viene y comenzaremos a hacer ya los ejercicios y pondremos ya la tarea evaluada correspondiente al tema 4. ¿Okay? La semana que viene arrancamos con potencial eléctrico. Vamos a ver potencial eléctrico
circuitos eléctricos. Vamos a entrar a la parte de circuitos eléctricos y vamos a finalizar con las leyes de Kirchhoff. Y el jueves haremos ejercicio de cada una de estas partes. Vayan haciendo sus formularios para este tema. Desde el jueves en adelante haremos ejercicio de todo lo concerniente a electricidad para tratar de ayudarlos con la tarea evaluada del tema 4. Gracias por el día de hoy y continuaremos el martes de la semana que viene. Que pasen un feliz fin de semana y no se olviden de la realización. Esta semana se está cumpliendo de las primeras jornadas de técnicas y administrativas del Complejo Antonio José de Sucre y del Instituto Tecnológico Agustín Codazzi. Espero que estén participando. Recuerden que tiene una nota de participación del 5%, que sumado al 15% de la tarea del tema, cumplirá el 20% de la totalidad del tema 4. Gracias y que pasen un feliz